Gente que va diciendo que las teorías y filosofías desarrolladas en la historia de la magia, bueno, pues que ofrecen puntos de vista subjetivos y que esos puntos de vista, pues bueno, tienen el mismo valor que el punto de vista que pueden tener ellos. Bueno, pues me parece que una afirmación de esas características se corresponde más con el deseo de quien la suscribe, que con la realidad misma. Que se ajusta más al anhelo de que las estupideces que algunos magos piensan tengan el mismo estatuto que las reflexiones de Sharpe, de Tamariz, o de Maskelyne, de Ascanio o de Gaby Paredes. Hay mucha gente que entiende las teorías en magia asociadas a elucubraciones, ¿no? A conjeturas, a pensamientos que no se fundamentan en una base real. A especulación, vamos. A ver, claro que hay teorías especulativas y claro que hay teorías falsas directamente, pero no todas. Claro, las teorías no tienen por qué ser necesariamente metafísica. Muchos magos no se tomaron la molestia de comprobar que, pues, por ejemplo, la teoría de las acciones en tránsito de Ascanio pues es completamente ajena a la especulación. Para verificarlo, lo único que hay que hacer es pues, comprenderla, ¿no? Y aplicarla de la manera apropiada. Claro, bajo la luz que arrojan algunas de las teorías más potentes de la actualidad, con frecuencia sucede que nuestro conocimiento y nuestro desempeño como magos se pueden ver cuestionados. Y eso no es fácil de aceptar. Cuando a un señor le cuentan lo que dice Ascanio sobre la manera apropiada de sacarle el máximo partido a un efecto y se reconoce como hacedor de todo lo contrario, claro, pues no es plato de gusto. Especialmente cuando el señor lleva 40 años haciendo lo mismo, claro. Ponerle remedio a eso implicaría, pues a veces, remover los cimientos sobre los que se asienta, ¿no?, el edificio pues, del quehacer mágico, que en ocasiones se construye durante toda una vida. O sea, habría que hacer el esfuerzo de derribarlo todo para construir de nuevo. Y no hay muchas personas dispuestas a hacer algo así. Entonces, aceptar que las teorías le cuestionen a uno su competencia como mago, pues cuesta, coño. Nos cuesta a todos. Siempre es más fácil desacreditarlas. Y por ende desacreditar a los individuos que las comparten y las desarrollan. Es verdad que hay gente que es incapaz de darse cuenta del lado práctico de una teoría como podría ser pues, la teoría del constante presente de Gaby Paredes. Hay gente que de verdad no tiene capacidad. Pero ojo, porque por mi experiencia eso muy rara vez pasa. Lo que sí he observado que sucede, ¿no?, en un montón de años dando clases, es que hay magos que no es que no tengan capacidad para verlo, es que no quieren verlo. No quieren aceptar pues, que las cosas son de una determinada manera, pues porque eso, pues, yo qué sé, porque se opone a lo que ellos ya asumían, ¿no?, o a lo que daban por sabido. Y prefieren creer que las cosas son como a ellos les conviene que sean, ¿no? Por factores psicológicos varios, ¿no? A veces relacionados con autoestima o con neofobia, ¿no? Fobia a lo nuevo, ¿no? Como los gatos. O directamente por pereza. Eso pasa mucho. Pero vamos, que esto es la vida misma, ¿eh? O sea, esto es como una infidelidad. Hay quienes prefieren no saber, prefieren creer que las cosas son como ellos desearían que fuesen, y ahora vete tú a decirles lo contrario. Bueno, ese descrédito sistematizado por parte de algunos individuos hacia todas las teorías, ese calificarlas de inútiles porque no las entienden o no las quieren entender, ¿no?, esa indecencia intelectual de meterlas todas en el mismo saco, como si fuesen isovalentes, pues es mucho más grave cuando proviene de magos, joder, que dan conferencias, que imparten clases, ¿no?, que de una u otra manera pues enseñan magia. Gente que va diciendo que las teorías y filosofías desarrolladas en la historia de la magia, bueno, pues que ofrecen puntos de vista subjetivos y que esos puntos de vista, pues bueno, tienen el mismo valor que el punto de vista que pueden tener ellos. Bueno, pues me parece que una afirmación de esas características se corresponde más con el deseo de quien la suscribe, que con la realidad misma. Que se ajusta más al anhelo de que las estupideces que algunos magos piensan tengan el mismo estatuto que las reflexiones de Sharpe, de Tamariz, o de Maskelyne, de Ascanio o de Gaby Paredes. Claro, no todos los magos que defienden este tipo de postulados lo hacen por las mismas razones, ¿no? Es verdad que hay algunos, ¿no?, que lo hacen
digamos, por convicción, ¿no? Instalados de manera no consciente en el mito. Pero hay otros que lo hacen por intereses mucho más mundanos y utilizan ese mito como escudo. ¿Eh? Como escudo, digámoslo claro, bajo el que refugiar su mezquindad. Los magos que pertenecen a esta segunda categoría no suelen confesarse abiertamente. Se les suele detectar, digamos, porque pues dejarán caer solapadamente frasecitas, sentencias, ¿no? Cuyo verdadero trasfondo solo puede leerse entre líneas, claro. Como por ejemplo, ¿no? Que esto lo habréis escuchado mucho. Lo principal es que el espectador se divierta y se sorprenda. O, sí, sí, sabrá mucha teoría y mucha técnica y tal, pero que no se gana la vida con esto, ¿no? Y ya, ¿no? A veces se viene arriba y dice, sí, sí, va, sí, todo eso es subjetivo, ¿no? Eso de las teorías y filosofías son pajas mentales, ¿no? Bueno, pues de las dos categorías, los más peligrosos son los segundos. Los que utilizan la subjetividad para justificar sus comportamientos ególatras. Este tipo de actitudes se refugian frecuentemente en ese subjetivismo radical, ¿no? Del que ya hablamos en su momento y que ya comentamos que es consecuencia, ¿no? De la manera hegemónica de entender las artes en la actualidad, herencia del romanticismo, ¿no? La ilustración y el idealismo alemán. Entonces, resulta que esa influencia sigue presente en la actualidad, ¿no? Sus postulados se siguen transmitiendo en universidades, en academias, en escuelas de arte. Joder, en la magia es que de verdad está de rabiosa actualidad. Y siguen siendo aceptados por la mayoría de artistas, pues sin ser cuestionados. Entonces, prescindiendo de enfoques idealistas, enfocándolo desde un punto de vista materialista, en concreto desde la plataforma del materialismo filosófico, yo me posiciono pues en contra de aceptar esos presupuestos acríticamente, en contra de la idea espiritual de creación y a favor de liberarnos de ese tipo de mitos oscurantistas que proclaman la supremacía de los componentes espirituales de la obra de arte, ¿no? Con menoscabo de los componentes racionales. Por cierto, los magos que identifican teorías con especulaciones caen en la paradoja de Epimérides. Al identificar teorías con especulaciones, resulta que están postulando también una teoría. Y por tanto, eso es también una especulación, claro. Y ya para concluir, comentar que me parece importante, vamos a decirlo así, instalar en nuestro software un mecanismo defensivo que haga saltar algún tipo de cortafuegos en el momento en que, pues, por parte de conferenciantes o de profesores de magia se perciba cualquier indicio, ya de antemano, que es lo grave, ya de antemano, de descrédito hacia la teoría en magia en general. Este comentario va destinado fundamentalmente a la gente joven que pudiese estar viendo esto. Insistir en la necesidad de que, bueno, cualquier persona realmente interesada en la magia artística debe cultivar su criterio para no ser seducido por este lado oscuro y evitar que su desarrollo, ¿no?, quede inevitablemente estancado.